Fabricación 1. Investigación sobre troquelados y procesos de conformado para alta demanda. Sobre hule sintético. La formación de almohadillas de caucho o proceso Gauge es un proceso de trabajo de metales en el que se presiona una hoja de metal entre un troquel y un bloque de caucho hecho de poliuretano. Bajo presión el caucho y la chapa se introducen en la matriz y se ajustan a su forma moldeando la pieza. Las almohadillas de goma pueden tener una forma de uso general, como una membrana. Alternativamente se pueden mecanizar en forma de troquel o punzón, y la presión creada por el caucho llega a ser hasta de 10 megapascales, lo que equivale a 1500 libras sobre pulgada cuadrada. En el esquema se ven las partes del troquel, que es la parte inferior de la prensa, el troquel inferior, la chapa, la almohadilla de goma y la parte superior de la prensa. Las ventajas de este proceso son el relativo costo bajo de las herramientas. El bloque de horna puede ser hecho de madera, plástico u otros materiales fáciles de formar, y el cojín de caucho puede usarse con diferentes formas de bloques. Sus desventajas son que se limita a formas poco profundas, ya que la presión que genera el caucho no es suficiente para evitar el arrugado en formas más profundas. Sus aplicaciones van desde chapas hasta la utilización de los principales fabricantes de aviones para dar forma a complejas partes inherentes al diseño de aviones. El formado electromagnético, también llamado formado de pulso magnético, es un proceso en el cual la lámina metálica se deforma por la fuerza mecánica de un campo electromagnético inducido en la parte de trabajo por una bobina electrificada. La bobina está electrificada por un capacitor y genera un campo magnético que origina corrientes de eddy en el material de trabajo con su propio campo magnético. El campo inducido se opone al campo primario, produciendo una fuerza mecánica que deforma la parte hacia la cavidad que la rodea. En la imagen podemos ver las piezas que se crean con este proceso. Este proceso radica en almacenar una energía en forma eléctrica para posteriormente realizar una descarga en un corto periodo de tiempo de 20 a 150 microsegundos a través de una bobina. La pieza de chapa a conformar, ya sea tubular o plana, se coloca unos pocos milímetros de 1 a 4 de la bobina, que al recibir la corriente de descarga genera una corriente inducida en ella. Al tratarse de corrientes en direcciones opuestas y variables en el tiempo, se genera entre ellas una fuerza de repulsión magnética que hace que la pieza a conformar se deforme. Este proceso de transformación de chapa en marcador entra entre los denominados métodos de alta velocidad. Las ventajas son que cambio en el modo de deformación del material debido a la alta velocidad de deformación, la reducción de arrugas, la mejora de los límites de deformación, reducción del spring back, mejora en la reproducción final de huella o matriz, reducción de costos de utillaje al necesitar solo una huella, y que no hay contacto entre útil y pieza, por tanto la reducción de desgaste. Las desventajas son que no resulta muy apropiada para grandes alturas de embutición, limitado ciclo de vida de las bobinas y la apropiada para materiales de elevada conductividad eléctrica. El conformado por expansión mecánica es el sistema de expansión ampliamente utilizado porque la fuerza de conformación se aplica a la pieza por medio de rígidos segmentos de matrices que se mueven radialmente desde el centro común hacia afuera y con ritmo uniforme. Las partes principales incluyen un juego de garras radialmente localizadas alrededor de un cono o polígono cónico móvil. Al tirar del cono, las garras son forzadas radialmente hacia afuera, con lo que se forma la pieza. Estas garras móviles van dispuestas con medios adecuados para el montaje de segmentos de matrices intercambiables. Van sustentadas las guías en una mesa circular con ranuras de localización, regletas, retenedoras y resortes para el retroceso de las garras. Y el cono es accionado por cilindro hidráulico o mecanismo excéntrico. Por rolado. El formado con rodillos, también llamado formado con rodillos de contorno, es un proceso continuo de doblado en el cual se usan rodillos opuestos para producir secciones largas de material formado a partir de cintas o rollos de lámina donde se proporciona una forma determinada. En el diagrama podemos ver con el número 1 la pieza de trabajo, el número 2 el par de rodillos iniciales que forman una viga gruesa, el número 3 es el par de rodillos polivalentes que tienen rodillos horizontales y verticales y estos se ajustan según el perfil deseado. En el número 4 podemos ver el rodillo de borde, que asegura que la superficie superior e inferior de la viga sean paralelas, y con el número 5 vemos el par de rodillos finales, que son polivalentes y empujan hacia afuera el perfil final.
En el laminado de perfiles, el material de trabajo se deforma para generar un contorno en la sección transversal. Sus productos son perfiles de construcción como vigas en I, en L y en canales de U, rieles para vías de ferrocarril y rines, entre otros. Las ventajas de este proceso: en el rolado en frío aumenta la resistencia del material. En este proceso no se produce desperdicio ni material. Puede producir ángulos y curvaturas que con otros procesos llevan más pasos. Y sus desventajas son que el precio puede llegar a ser alto dependiendo de la complejidad del perfil, y el acabado que deja no es muy limpio, además de que requiere mucho tiempo y existe el riesgo de deformación por tensión. Conformados hidráulicos. Las prensas hidráulicas usan grandes cilindros y pistones para mover el ariete. Este sistema de potencia suministra típicamente carreras más largas que las de impulsión mecánica y pueden generar la fuerza de tonelaje completo a través de la carrera entera. Sin embargo, es más lento. Las prensas hidráulicas son más ligeras, de diseño más sencillo, con parámetros más configurables y más sencillas y rápidas de ajustar en los cambios de utillaje. El movimiento del carro tiene un desplazamiento controlado en posición, velocidad y presión. Su aplicación a las láminas de metal se limita normalmente al embutido profundo y a otras operaciones de formado donde sus características son ventajosas. Estas prensas disponen de una o más corredoras independientes, llamadas de simple acción, que son las corredoras simple, y de doble acción, de dos corredoras, y así sucesivamente. Las prensas de doble acción son útiles en operaciones de embutido profundo cuando se requiere un control separado de la fuerza de punzón y la fuerza del sujetador. El hidroformado consiste en el conformado de un material mediante la acción de un líquido sometido a presión, ya sea en agua o emulsiones de agua y aceite. Puede dividirse en 3 pasos básicos. El primero, en la carga de la pieza, del tubular o chapa en la prensa. El segundo, el llenado del tubo o de la matriz con líquido. Y por último, el conformado de la pieza mediante la acción simultánea de fuerza axial, en caso de tubos, y presión interna, pudiendo llegar hasta los 10.000 bares. Los elementos del hidroconformado se componen principalmente del fluido de trabajo y los materiales hidroconformables. En la imagen podemos ver el proceso del hidroformado. El hidroformado usa un diafragma de caucho lleno con un fluido hidráulico. Al descender el pulsón, el fluido hidráulico rodea gradualmente la lámina aplicando presión para deformarla y forzarla a tomar la forma del bloque. Esto permite aumentar la presión que forma la parte de trabajo hasta cerca de 100 micropascales, previniendo así el arrugado en piezas profundas. De hecho, se puede lograr embutidos más profundos con procesos de hidroformado que con el embutido profundo convencional. Esto se debe a que la presión uniforme del hidroformado fuerza la lámina contra el punzón a todo lo largo, aumentando la fricción y reduciendo los esfuerzos a la tensión que causa el desgarre en la base de la copa embutida. Conformados por explosión en agua. En esta variante se utiliza una carga explosiva para ejercer la presión necesaria para el conformado de la pieza. Con este proceso es posible trabajar con chapas de gran tamaño, utilizar espesores de chapa elevados, productos con una elevada resistencia mecánica y dimensiones muy precisas. Este proceso se aplica a materiales de alta resistencia mecánica en los que una onda de choque generada por medios químicos hace el material fluir libremente dentro de la cavidad de una matriz. Los tipos de hidroconformado por explosión se definen por la colocación de la carga explosiva y se pueden diferenciar 2 métodos distintos. El primero es el método de enfrentamiento, en el que la carga explosiva se activa en el interior del fluido de trabajo, que suele ser agua, aceite o aire, y cuando la carga estalla, la fuerza resultante se transmite a través del líquido, provocando de esta forma que el metal adopte la forma de la matriz. Y el método de contacto. En este caso, la carga explosiva se encuentra en contacto directo con el metal a deformar. Este proceso genera una presión mucho mayor que con el método anterior. Método de enfrentamiento. El formado por explosión involucra el uso de una carga explosiva para formar una lámina o placa de metal dentro de la cavidad de un dado. La parte de trabajo se fija y se sella sobre el dado, practicando el vacío en la cavidad. El aparato se coloca entonces en un recipiente grande de agua y se coloca una carga explosiva en el agua a cierta distancia sobre el trabajo. La detonación de la carga produce una onda de choque cuya energía se transmite a través del agua, causando la deformación rápida de la parte dentro de la cavidad. El formado con explosivos se reserva para partes grandes típicas de la industria aeroespacial.
Más allá de las simples consideraciones de producción, el hidroconformado explosivo tiene una serie de beneficios y es una opción viable para fabricar ciertos tipos de componentes. Algunas de las principales ventajas de este proceso incluyen la suavidad de los contornos del metal modelado, ya que es más fácil de controlar, puede producir componentes grandes, eliminando así la necesidad de costosas soldaduras. El proceso es menos costoso, las tolerancias son capaces de mantener la precisión, se puede utilizar junto con soldadura explosiva o grabado explosivo, y estos se pueden aplicar en prácticamente cualquier masa o forma con pocas restricciones de tamaño, forma, grosor o tipo de material. Los tubos y las láminas se pueden formar en condiciones soldadas, incluso si tienen diferentes espesores. Otros beneficios potenciales del hidroconformado en la industria del automóvil incluyen mayor rigidez de los componentes, mayor flexibilidad de diseño, variabilidad dimensional reducida y número reducido de piezas o juntas necesarias. Conformados por explosión en aire. Este es un proceso de conformación de cualquier metal donde se obtiene una forma deseada mediante el uso de la presión de explosión. En este se emplea la carga explosiva en lugar de presionar o voltear. La carga está hecha para explotar y debido a la presión ejercida y el calor liberado, habrá una deformación en la pieza según la forma del dado. Los métodos de procesamiento de formación de explosivos presentan una serie de importantes ventajas, siendo recomendado para aplicaciones a gran escala en la industria aeroespacial. Mediante el uso de la formación de alto explosivo, se pueden obtener artículos con diferentes formas y tamaño total casi ilimitado, fabricado con materiales de alta resistencia. Económicamente existe la posibilidad de que los costos de la operación de conformado disminuyan, por debajo de 1 a 10 de los necesarios para las tecnologías de conformado clásicas, especialmente en lo que concierne el prototipo y la producción a pequeña escala. Se pueden clasificar las piezas fabricadas por formación de explosión en las siguientes categorías. A. Piezas embutidas de productos planos semiacabados, como tapas, cúpulas, fondo de tanque, segmentos parabólicos, etc. B. Partes planas perfiladas, como paneles y placas nervadas. C. Partes ahusadas, como ojivas, conos curvos, boca de campana, piezas tubulares onduladas o abocinadas, fondos de hornos, conos de expansión, juntas, etc. D. Piezas de diferentes formas, simples o complejas. Y E. Piezas perforadas con explosión, con o sin protuberancias.